Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. A esta hora nos acompaña el diputado Carlos Paparoni. Él es presidente de la comisión especial que se ha creado para tratar el tema de la situación agroalimentaria en el país desde el Parlamento Nacional. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Mariana, por la invitación. Bueno, queríamos conversar con usted sobre este tema, un tema que preocupa tanto al venezolano y a los productores del país que se están viendo afectados en lo que son sus capacidades productivas y finalmente en lo que es el abastecimiento en anaqueles en el país. ¿Cuál es el problema que ustedes han identificado dentro de esta subcomisión especial? Mira, nosotros lo hemos hablado, son el mensaje del gobierno contra el problema real. El gobierno desde que comenzó el año nos dice que el problema de abastecimiento del país tiene que ver con un problema de la distribución de los alimentos, cuando nosotros desde la Asamblea Nacional le hemos estado diciendo que es un problema de producción nacional. Producción nacional es que hoy la mayoría de los rubros que consumimos los venezolanos estamos produciéndolo por debajo del 30%. Por ejemplo, en el caso del maíz, que es la materia prima, el maíz blanco, que es la materia prima de la arepa del venezolano, nuestra producción va a alcanzar apenas para un tercio, es un tercio de la necesidad. Eso quiere decir que tendríamos, si nuestra industria estuviera activa en estos momentos, tendríamos materia prima solamente hasta el mes de enero. Pero lo grave es que vimos una paralización de nuestra industria que llegó aproximadamente a unos 14 días. 14 días que se escucha poco, 14 días que uno pierde determinados números, pero en 14 días, para que tú tengas una idea, dejaron de producirse aproximadamente 700 millones de arepas en el país. 14 días que además afectó directamente la cadena de distribución. Hoy a esta hora no se consigue harina de maíz precocido en los anaqueles, justo cuando estamos los venezolanos entrando a diciembre, que es el mes que más consumimos harina de maíz precocida. Y eso no solamente ha estado pasando en el caso del maíz, bueno, que hoy, y nosotros lo hemos dicho en la Asamblea Nacional, para nosotros hoy es realmente un delito que la harina marca PAN importada, traída de Colombia, se esté vendiendo en el país por el Estado, por los PAC, por el Programa de Alimentación Complementario que lleva el Distrito Capital, a precios superiores a los 2.500 bolívares, mientras que la que se produce en Venezuela, con trabajo venezolano, con producto venezolano, con maíz venezolano, se mantenga regulada a 190 bolívares y se le pretende pagar a nuestros productores el maíz a 96 bolívares. Cuando hablamos de un problema de distribución por parte del Ejecutivo Nacional, que es el mensaje que han reiterado en varias ocasiones, estamos hablando también de lo que se ha debatido en este Consejo de Economía Productiva. Allí han participado todos los sectores productivos del país, o parte de ellos, a excepción del caso de esta empresa productora de alimentos y de la harina precocida de maíz tradicional en Venezuela. Sin embargo, vemos que el tema se ha ido abordando allí y ellos han expresado ante este Consejo de Economía Productiva todas las necesidades que tienen. Ustedes recientemente lo estuvieron también en esta comisión agroalimentaria en la Asamblea Nacional. Cuando hablaron con ellos, ¿cuál fue el mayor problema que ellos identificaron? ¿Es el tema de las divisas para poder obtener los insumos o es el tema de cómo el gobierno ha centralizado lo que es la adquisición de estas materias primas, entre ellas semillas y todos los insumos que necesita el sector productivo del país? Bueno, para que tú tengas una idea, para sembrar cualquier rubro en el país dependemos completamente del Estado. Es decir, el Estado te controla la semilla a través de una ley de semillas. El gobierno nacional te controla todo tipo de importación de lo que son insumos agrícolas a través de lo que es la importación exclusiva para lo que es el Estado. El Estado nacional te controla la distribución de esos alimentos, o sea, lo que yo produzca en mi finca, yo necesito aproximadamente entre 4 y 7 permisos para poder sacarlo y trasladarlo de allí y llevarlo a cualquier industria, permisos que me da el Estado Nacional. En estos momentos del año, la semilla en el caso del maíz llegó tarde. Hay semillas en otros rubros que ni siquiera llegamos. Por ejemplo, nosotros no pudimos sembrar papa porque sencillamente no llegó la semilla de papa este año porque el Estado no le importó. A esta hora nosotros no sembraremos girasol ni soya, materia prima para los aceites, porque no llegó la semilla a tiempo y realmente no tenemos la capacidad. Pero aparte de que para el maíz llegó la semilla tarde, vimos que se perdieron aproximadamente unas 30.000 hectáreas cosechadas por lo que fueron los hurtos, perdimos un poco más, unas 60.000 hectáreas por lo que sembramos tardes y las lluvias hicieron estragos en la cosecha, y con lo que quedó, o sea, con lo que pudimos producir, resulta que el gobierno nacional tiene un control de precios sobre la producción agrícola que lo mantiene regulado a 96 bolívares cuando el costo de producción de un kilo de maíz son 199 bolívares. Es decir, un gobierno que pretende que venda
que los productores de maíz vendan por debajo del precio ideal, de lo que cuesta producir un kilo de maíz. Y eso es sencillo. Mira, aquí nadie va a sembrar maíz y lo que le pide el gobierno es que pierda. Aquí tiene que entenderse que el trabajo de los venezolanos vale, que el trabajo de los venezolanos tiene que ser remunerado. Además, cuando vemos que en el caso del maíz se paga 96 bolívares el kilo de maíz venezolano o pretenden pagarlo a 96 bolívares, cuando el que están trayendo de México, el que están trayendo de Estados Unidos, se paga cuando tú haces la conversión aproximadamente en 400 bolívares. Es que además el mayor delito que nosotros vemos es que a los productores, a los caficultores, por ejemplo, a los productores de café de Venezuela nos pagan el quintal de café en 15.000 bolívares el quintal, mientras el que le compran a Nicaragua lo pagan en 270 dólares. Entonces no entendemos un gobierno que apuesta por los productores de Nicaragua, de Bolivia, de Argentina, de Brasil, pero se le olvidó apostar por los productores venezolanos. Sino la única solución que tiene la crisis alimentaria que hoy vivimos los venezolanos es lo hecho en Venezuela, es que volvamos a apostar por nuestra producción y que volvamos a reactivar nuestra industria. Para eso es fácil, seguridad jurídica, seguridad personal como primer punto, que nos entreguen los insumos, que nos permitan tener acceso a los insumos, semillas, agroquímicos, agroconcentrados, y que nos permita también a la industria, que le permita a la industria también tener por lo menos lo que es la cadena de distribución, se respeten las ganancias dignas que además están contempladas en la ley de precios justos. Diputado, desde esta subcomisión, además de abordar y hacer todo un análisis sobre cuál es el problema que están enfrentando, como usted señala, el productor pareciera estar en una camisa de fuerzas, no tiene insumos, pero además lo poco que produce también se lo controla el Estado. No solamente te controla la semilla con la que lo vas a producir, te la da cuando puede o cuando le conviene, y además te controla el precio al que lo vas a vender. Ahora, en medio de esta situación, más allá de esto, ¿qué pretende o cuál sería el objetivo de la comisión que usted en este momento estaba presidiendo? Mira, para nosotros es importante desarrollar un plan que te tenga todos los plazos, es decir, desde un plazo inmediato, un mediano plazo y un largo plazo para lo que es el desarrollo agroalimentario del país, de que nosotros basemos nuestro desarrollo, nuestra inversión futura en algo que esté escrito y sepamos hacia dónde vamos. Para que tú tengas una idea, nosotros en 3 años, con una inversión ideal, pero además creciendo, idealmente podemos recuperar la producción del maíz blanco y podemos podemos autoabastecernos en maíz blanco. Para que tú tengas una idea, dentro de 4 meses nosotros podemos elevar rápidamente lo que es la producción de rubros de ciclos cortos. Eso es hortaliza, eso es pollo, eso es huevo, eso es cerdo, siempre y cuando tengamos las condiciones básicas. En estos momentos, por ejemplo, en los Andes, donde producimos casi el 90% de las hortalizas del país, solamente pudimos sembrar el 25% de la superficie porque no nos llegaron ni las semillas ni los insumos en los tiempos correctos. Pero es ir apostando a eso, es ir apostando a cómo vamos a ir recuperando y cómo vamos sacando al país de la crisis alimentaria en la que hoy se encuentra, con cifras que nos asustan. Hoy, en los últimos 6 meses, 19 millones de venezolanos han perdido entre 5 y 20 kilos de peso. Hoy 18 millones de venezolanos comen 2 o menos veces al día. Hoy la pobreza crítica escala a casi 4 millones de venezolanos que comen una sola vez al día. De los 1.000 gramos del kilo de alimentos que deberíamos consumir como seres humanos, los venezolanos apenas estamos consumiendo 470 gramos, de los cuales 100 gramos era harina de maíz precocida. Es decir, en estos momentos donde no se consigue harina de maíz precocida en el mercado, aparte de que estamos comiendo menos de la mitad de lo recomendado, no conseguimos la dieta ideal. En parte de lo que era esta dieta kilocalórica que tanto hablaba Lini, que bueno, ya no publicó más sus cifras y no tenemos cifras oficiales, escuchamos las que usted señala y realmente sí, son alarmantes la condición en la que se encuentra el venezolano. Sin embargo, el gobierno nacional ha asegurado que Venezuela no está pasando hambre, que además no está en un momento donde se necesite o a términos de una ayuda humanitaria o hambruna. Sin embargo, vemos otro fenómeno y es el fenómeno de la importación. Usted lo señalaba, se le prefiere comprar café a Nicaragua, traer maíz de otro lugar o importar cosas, incluso ya lo vemos cómo se está abasteciendo el mercado, efectivamente, como lo señalaba recientemente un ministro, que se está abasteciendo el mercado con productos de Colombia y de Brasil. Pero ¿a qué precio y a qué costo están llegando esos productos a los mercados? Efectivamente son accesibles, efectivamente es más costoso y es tan especulador el productor venezolano que cuando lo ponga en el mercado va a ser más caro que un producto que se trajo importado, cuando además se ha hablado y se ha dicho que no hay divisas. Mira, Mariana, nosotros lo decíamos. El silencio de las maquinarias de nuestra agroindustria es justamente el ruido del hambre en el país.
La única solución que tenemos los venezolanos a la crisis que estamos viviendo en el tema de alimentación es nuestra producción nacional, es que reactivemos no solamente la industria, sino que creamos en el campo y apostemos en el campo. Hoy el gobierno nacional habla de dos programas, y dos programas que han hecho su bandera. Uno son los CLAP y las otras son los PAC, que veíamos a Daniel Aponte defendiendo en Distrito Capital, como lo ha hecho el gobernador del estado Zulia, como lo hizo el gobernador del estado Táchira, Bielma Mora. Mira, ambos programas no llegan a más del 15% de los venezolanos. Y el resto, y el 85% restante que no tiene suficiente dinero para ingresar a comprar una harina pan a 2.500 bolívares o que no es beneficiario de las bolsas, no tienen derecho a la alimentación. Esa es la pregunta que hay que hacerle al gobierno nacional. Una bolsa que además una bolsa que no está llegando, que no tiene un control previo, que no sabemos, que está diseñada para 10 días de alimento, 7 a 10 días de alimentación, es el diseño de la bolsa, una familia promedio entre 4 y 5 venezolanos, y está llegando una cada mes y medio. Entonces, ahí es donde está el tema. Hoy nosotros estamos, y nos preocupa muchísimo el hecho que estemos viendo productos importados, producto terminado importado que está entrando al país sin control sanitario, producto terminado importado que está entrando al país y nadie sabe quién lo trajo, de dónde vino, cuál es su composición, quién es el responsable si estos alimentos, Dios no quiera, generara algún tipo de enfermedad o generara algunos problemas en la dieta del venezolano. Pero además lo más grave es que no tenemos dinero para alcanzar, para poder comprar los precios. Los cálculos es que van 14 veces más costosos de lo que los producimos en Venezuela. No puede ser que mientras nuestros productores están pidiendo que el kilo de maíz se pague en 243 bolívares y la industria pide que la harina de maíz precocida tenga un precio cercano a los 700 bolívares, el gobierno nacional de verdad prefiera que se paguen 3.000 bolívares por un producto traído de afuera. Es un gobierno que tiene que abandonar el modelo de la importación, el negocio de la importación, y darle la solución a los problemas, que es justamente lo hecho en Venezuela, que es la producción nacional. No puedo terminar sin preguntarle, ¿es parte de un manejo político lo que estamos viendo en este momento, un manejo político por parte del gobierno para impedir al productor venezolano producir y tener quizás recursos para financiar una alternativa distinta a la que él impulsa, o finalmente se trata de lo que el mismo Ejecutivo ha señalado, una guerra económica por parte de sectores pudientes del país? Mira, yo estoy seguro que aquí, si existiera o si existe una guerra económica, es la que lleva el gobierno contra todos nosotros. El gobierno nacional expropió 5 millones de hectáreas, las cuales hoy no están productivas. El gobierno nacional expropió 5.200 fincas, las cuales hoy están completamente abandonadas. El gobierno nacional hoy tiene 318.000 niños que no van a la escuela porque no tienen que comer. Y la única salida de esto es que apuesten a lo nuestro. La única salida que nosotros tenemos es que nuestra leche, nuestra carne, nuestro maíz, nuestro café vuelva otra vez al mercado nacional y que nosotros lo volvamos a ver compitiendo en los mercados internacionales, porque es de las mejores calidades del mundo. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globo Visión Economía. Era el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Subcomisión Agroalimentaria que se desarrolla en la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a hacer otra pausa.